Buenos días a todos. Entonces, el día de hoy hablar en la reunión de ecografía es acerca de la medición dinámica de parámetros hemodinámicos como tal en el servicio de urgencias. Traté como de enfocarlo pues en lo que podría ser más práctico para nosotros. Mi nombre es Felipe Coronado, para los que de pronto no me conozcan, si hay alguien externo en la reunión, residente de medicina de urgencias. La charla la vi un contenido, 4 puntos, una introducción, hablar sobre todo acerca algo de la fisiología, como para entender más adelante y hablar de los parámetros dinámicos, cuáles o qué mediciones podemos hacer por ecografía y unas conclusiones a las que llegué posterior a hacer la revisión del tema. Entonces, entender el concepto de choque como una insuficiencia cardiovascular, donde hay una hipoperfusión tisular y una disopsia celular. Entonces, la entrega de oxígeno que se define como el producto entre el gasto cardíaco, la hemoglobina, que es el transporte, y el oxígeno que hay a nivel de la sangre. Cuando hay un desequilibrio entre la entrega y la demanda de oxígeno, va a llevar a que haya un metabolismo anaerobio a nivel celular, y que si eso persiste nos va a llevar a un fallo multiorgánico y muerte. Es importante en ese punto entender que esa entrega de oxígeno depende principalmente de dos situaciones o dos factores. Uno es el gasto cardíaco, y el otro es como tal el transporte del oxígeno. En el gasto cardíaco, el gasto cardíaco es el producto que sale del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y a su vez ese volumen sistólico va a depender de tres factores principales: precarga, la poscarga y la contractilidad. Y vamos pues como todo a hablar en ese momento, pues, o a enfocarnos sobre todo en la precarga o los índices de precarga que más adelante les voy a explicar. Entonces, para también tenemos que recordar un poco la ley de Franz-Starling, que fueron dos fisiólogos, un químico y un fisiólogo, si no estoy mal, alemanes y un austriaco, eh, que definieron que el volumen sistólico como tal depende del grado de estiramiento de las fibras miocárdicas, que eso es lo que vamos a definir como tal sería la definición de precarga, y que eso lo podemos representar en unas curvas de relación entre ese volumen sistólico, en el que tenemos que entre mayor aumento, de cierta forma, en un momento, entre más aumente la precarga o esa distensión de las fibras miocárdicas, ese corazón se va a contraer más fuerte o de una mejor forma y va a generar un mayor aumento del volumen sistólico. Pero esa curva tiene un punto en el cual, a pesar de que se aumente la precarga, ese aumento del volumen sistólico no va a ser tan proporcional y va a ser relativamente plano. Es importante entonces entender eso porque vamos a tener unos pacientes que van a estar en una zona de precarga dependencia, que es en esa parte de la curva más pendiente, en donde esa relación va a ser proporcional, mayor aumento de precarga, mayor aumento del volumen sistólico, pero ya va a haber una zona de precarga independencia donde por mucho que se aumente la precarga no va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, en ese caso, ese paciente o la alteración o como tal en la fisiología de ese paciente no es a nivel de la precarga, por lo cual tendríamos que buscar o tratar de intervenir otros factores. Y entender que eso depende también de cada paciente. Hay algunos pacientes que pueden tener una respuesta mucho mayor, otros depende del contexto, van a estar hipodinámicos, y eso se va a definir sobre todo por la poscarga y la contractilidad, que son como las otras variables importantes de ese gasto cardíaco. Y eso es muy importante entonces porque una de las principales pilares que nosotros tenemos como tal para hacer la reanimación de estos pacientes con choque, una insuficiencia cardiovascular, va a ser el manejo con los líquidos, con los líquidos endovenosos, que lo van a tratar o el objetivo va a ser la restauración del volumen y mejorar la precarga, tratando, entendiendo de llevar ese punto de la ley de Franz-Starling, de aumentar la precarga para aumentar el volumen sistólico. Pero entendiendo que lo que se ha visto es que solo el 50% de los pacientes que llegan con choque o que tenemos con choque realmente son respondedores a líquidos. Y hay que tener también en cuenta que el exceso de reanimación hídrica, como ya sabemos, pues ya es evidente que tiene unos malos desenlaces,
Entre eso, aumento de la ventilación mecánica, la alta estancia en UCI y también el aumento de la mortalidad. Entonces, el punto aquí importante en el saber definir qué pacientes son los que se van a beneficiar como tal de ese uso líquido, cuáles son ese 50% y cuál de los otros no se van a beneficiar como tal de el aumento del aporte de más líquido. Entonces ahí es donde viene el concepto de respondedores de volumen, que eh, la definición pura sería entonces esos pacientes que están en esa curva de la ley de Franz-Starling o la curva de Franz-Starling de precarga dependencia, la curva más dependiente, y ya como tal la definición operativa lo tenemos como un aumento significativo de ese desempeño cardíaco que se da por el gasto cardíaco o la medición del gasto cardíaco en respuesta al aumento de la precarga y se considera significativo un aumento del gasto cardíaco mayor al 10%. Entonces, para esto tenemos como ciertos mecanismos. Está el reto de volumen, que de cierta forma es un mecanismo empírico en el cual vamos aportando bolos de líquidos al paciente y vamos simplemente evaluando la parte clínica para ver si ese paciente respondió o no. Pero entonces, de cierta forma, eso no es reversible. Una vez ya apliquemos pues como tal el bolo, pues si el paciente ya lo sobrecargamos, simplemente ya sería manejar la sobrecarga. Y están entonces los índices de precarga que es como el enfoque que vamos a tener en la charla, que son unos parámetros que nos van a ayudar a medir como tal la respuesta cardiovascular a un aumento transitorio y reversible como tal del gasto de la precarga. Tenemos unos parámetros estáticos, principalmente subrogados de la presión como tal a nivel del corazón derecho, en la aurícula derecha, son la presión venosa central, la PVC, la presión de cuña de la arteria pulmonar y también unos volúmenes, pero que la evidencia ha demostrado que realmente esos índices no son muy buenos para definir esa respuesta a volumen, dado que solo evalúan como tal ese componente del gasto cardíaco que es la precarga, pero realmente no evalúan como los otros componentes y su interacción. Y ahí es donde vienen los parámetros dinámicos que lo que nos ayudan es a evaluar esa interacción que tiene la precarga con, como tal, con el rendimiento cardíaco frente a un aumento o un cambio transitorio y reversible de esa precarga. Dentro de los más conocidos, entonces tenemos el volumen, la variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso, también otro tipo de maniobras como la variación de la presión arterial con la oclusión telespiratoria o ciertas variaciones o ciertas mediciones en la vena cava inferior, pues también la superior y la inferior con el ciclo respiratorio. Y esos parámetros hemodinámicos se basan principalmente como en dos aspectos principales. Uno sería la interacción como tal que hay en la respiración y la ventilación con el corazón y el funcionamiento y el rendimiento, principalmente en los pacientes que tienen ventilación con presión positiva. Entonces, en este caso, lo que se genera es que al haber un aumento de la presión intratorácica en los pacientes ventilados, inicialmente puede haber un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, pero el ventrículo derecho se va a disminuir esa precarga, va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho a la medida que va corriendo entonces ese ciclo respiratorio, el volumen sistólico del ventrículo derecho cae y por ende eso se va a ver reflejado entonces posteriormente en la expiración con una caída también de la precarga del ventrículo izquierdo y por ende del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, esa interacción es lo que nosotros medimos con los parámetros hemodinámicos. Y el test de elevación pasiva de las piernas, que entonces en este caso lo que se pretende es que con la elevación de las piernas aumentar el retorno venoso de una forma transitoria y eso nos va a permitir evaluar cómo responde el gasto cardíaco a ese fluid challenge transitorio
y la ventaja de que se puede hacer en pacientes no ventilados. Entonces, dentro de las variables dinámicas que dependen de, como tal, de la ventilación, entonces tenemos la variación del volumen sistólico, que es simplemente aquí como en la representación gráfica, vemos cómo esto representa la curva de presión en el ventilador, pues y a nivel de intratorácico, como en la inspiración al haber un aumento de la presión intratorácica, puede haber una leve variación como tal en el volumen sistólico, pero una vez cae esa presión, como veíamos, por la caída del gasto o del volumen sistólico del ventrículo derecho, se va a ver reflejado tardíamente a nivel en la etapa de la aspiración la caída del volumen sistólico. Entonces nosotros lo que vamos a medir sería como esa diferencia entre el volumen sistólico máximo y el volumen sistólico mínimo que hay durante la aspiración. Entonces la fórmula pues como tal sería volumen sistólico máximo menos el volumen sistólico mínimo dividido como tal la media, pues como tal de esas dos mediciones, el volumen sistólico máximo más el mínimo sobre 2 y se multiplica por 100 para que nos dé un porcentaje. Lo que se ha visto entonces es que una variación de más del 10% de ese volumen sistólico se considera como positivo. Y lo mismo como para la presión de pulso, simplemente es mirar la diferencia de la presión de pulso en el momento de la inspiración, entonces nos da una presión de pulso máxima, y la mínima durante el proceso de expiración, de nuevo pues la fórmula matemática que realmente la mayoría de los dispositivos pues las hacen automáticamente, y nos da una variación de la presión de pulso de más del 13%, se considera positivo. Pero entonces estos índices dinámicos de precarga con la ventilación tienen ciertas condiciones necesarias para que sean válidos. Lo que tradicionalmente entonces hemos manejado es que requiere que el paciente esté sin esfuerzo respiratorio, entonces un paciente que por lo menos debería estar sedado o que no tenga respiración espontánea, que tenga un volumen tidal alto para lograr como esos cambios de presión significativos, en este caso un volumen tidal más de 8 milímetros por kilo, que si uno ve, pues es la tendencia o que nos ha mostrado la evidencia es que utilizar volúmenes tidales bajos mejora o tiene beneficio en los pacientes, que el paciente no presente arritmias cardíacas y que no tenga una disfunción ventricular, porque todo eso puede alterar como tal esa interacción. Entonces queda la duda, o realmente ya uno empieza a ver que no realmente todos los pacientes, y muy probablemente menos en urgencias, van a tener estas condiciones. Coloco un signo de interrogación en la parte del volumen tidal, porque hay evidencia ya últimamente que ha salido que no necesariamente hay que tener volumen tidal alto. Se ha visto como, o ya hay evidencia que muestra que con menores volúmenes, menos de 8 mililitros por kilo, también es válido, y hay algunas formas pues como tal de calcular. Entonces, en este caso, pues los índices dinámicos con la ventilación, para nosotros como tal en urgencias van a presentar una gran limitación, porque no todos los pacientes vamos a tener, no todos los pacientes van a ser ventilados y no todos los pacientes van a tener esta condición, va a ser una cantidad mínima. Entonces ahí es donde entra la maniobra de elevación pasiva de las piernas, que consiste como tal entonces el paciente semisentado a un ángulo de 45 grados de la cabecera, más o menos de forma pasiva, entonces se eleva las piernas 45 grados. La idea es que el paciente dure por lo menos un minuto con esa elevación de las piernas. Eso va a generar el aumento del retorno venoso. Se calcula que más o menos 300, 200 a 300 mililitros van a aumentar el retorno venoso al corazón, y posteriormente, entre 60 a 90 segundos posterior, se va a ver un cambio en el gasto cardíaco. Entonces la idea es que uno podría medir diferentes métodos, pues ya vamos a ver en este caso, nosotros vamos a ver por ecografía, pero entonces medir el gasto cardíaco o el volumen sistólico antes de la elevación, y 60-90 segundos posterior, y debe haber un cambio. Entonces, si hay un cambio de más del 12% en el volumen sistólico, que como lo podemos medir por la ecografía, por métodos mínimamente invasivos o el Doppler esofágico, o por un aumento del flujo aórtico de más del 10%, en este caso es la aorta ascendente con el Doppler esofágico,
nos va a dar una sensibilidad del mayor al 90% para decir que esos pacientes van a ser respondedores a volumen. Y la ventaja de que esta maniobra se puede utilizar en pacientes no ventilados, tanto ventilados como no ventilados, obviamente teniendo también ciertas limitaciones o precauciones. Se han descrito, entonces, la principal sería esta que tengo acá, la B, que sería que el paciente empieza semisentado, 45 grados, y después le elevamos las piernas a 45 grados, pero se han hecho algunas otras variables, dado las posibles efectos adversos de la maniobra, es principalmente entonces pacientes con riesgo de broncoaspiración o con que tengan hipertensión endocraniana o que se debería tener una precaución para el aumento. Y se recomienda que se podría utilizarla en el caso de los pacientes con hipertensión endocraniana, en el que simplemente se le eleva las piernas y la cabecera se deja igual. Las otras dos las se han descrito, pero realmente no se utilizan y no tienen ningún beneficio. Entonces, dependiendo, pues, podemos medir el gasto cardíaco con esos diferentes pues, métodos. Ya sabemos que los invasivos, la tendencia a utilizarlos menos, con el catéter de arteria pulmonar, no se ha visto realmente como una ventaja. Tenemos los mínimamente invasivos, sobre todo la termodilución transpulmonar, pero realmente en urgencias no lo tenemos, pues, o sea, es muy raro, creo que en ningún servicio que yo conozco tienen alguno de estos, principalmente en UCI. Y pues los no invasivos, que en este caso nosotros la ecocardiografía y la ultrasonografía a la cabecera del paciente es donde nosotros vamos a valernos para medir ese gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál sería el papel de la ultrasonografía en los parámetros dinámicos, en la medición de los parámetros dinámicos? De entre todos los parámetros que tenemos, pues los dinámicos que podríamos medir con la ultrasonografía, entonces sería el volumen sistólico, parámetros de flujo aórtico, sobre todo en el tracto de salida, en este caso el BTI, pero en el tracto de salida, cambios como tal en el diámetro de la vena cava y la maniobra de elevación pasiva de las piernas como tal para la medición del gasto cardíaco, que lo podemos hacer también por ecocardiografía. Entonces, la primera sería como yendo como de menor complejidad, de menor a mayor complejidad, entonces serían las mediciones de la vena cava inferior. En este caso, pues la recomendación, como sabemos, que debe ser una sonda de baja frecuencia. La idea es hacerlo a nivel epigástrico. Se recomienda que sea en el eje longitudinal y la idea es medir como tal, pues aquí entender aquí es como si estuviéramos utilizando una sonda de ecocardio, sí, con el preespecificado ecocardio, eh, que en ese sentido la idea es 1 o 2 centímetros previo a la llegada como tal de las venas hepáticas. Y la idea es como medir el diámetro de la cava en esa variación respiratoria. Uno lo podría hacer tanto pacientes ventilados como no ventilados. En los pacientes con ventilación espontánea, uno podría decirle o pedirle al paciente que haga una inspiración profunda y realizar las mediciones. Entonces, la mínima, simplemente entender que cambia es que en el sentido que si el paciente tiene presión positiva o presión o está respirando espontáneamente, va a haber como tal disensibilidad o colapso, pues, pero realmente uno a la final mide es el diámetro mayor y el diámetro menor. Entonces, esas mediciones depende de si es una respiración espontánea, se maneja el índice de colapsabilidad en el que se ha visto o se maneja principalmente el punto de corte de más del 40%, con la fórmula, pues esta fórmula que sería el diámetro mayor, diámetro máximo menos el diámetro mínimo, esa resta sobre el diámetro máximo por 100 para que nos quede un porcentaje. Y en el paciente con ventilación mecánica, perdón, sería diferente en ese sentido. El diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre la media, pues como tal, de esos dos diámetros. Y entonces en este caso sería el índice de distensibilidad, que es mayor al 12%. Algunos pues 12, 15%, pero en general la mayoría maneja 12%. Pero entonces, ¿qué evidencia hay como tal en cuanto a esas mediciones en esa revisión y metaanálisis del 2017?
ellos encontraron que para las variaciones de la vena cava inferior, como predictor de respuesta a volumen, encontraron 17 artículos de los que había más de 500 pacientes. En esos artículos, pues como tal, la mayoría eran estudios en UCI, había solo muy pocos como estudios a nivel de urgencias, más o menos para ellos el 48% de los pacientes dio como resultado que eran que respondían a volumen, y cuando ellos hacen el análisis, entonces vemos que como tal en general, cuando ellos dicen todas las mediciones de la vena cava inferior, nos da una sensibilidad del 0,63% y una especificidad del 73%. Ya cuando la dividimos entonces en ventilación mecánica, que ellos hablaban, entonces el índice de distensibilidad, que para ellos era mayor de 12% o 18%, la sensibilidad aumenta un poquito al 67% y una especificidad del 68%. Y cuando ya hablamos de pacientes no ventilados, que en ese caso era el índice de colapsabilidad, que para ellos era mayor del 40 a 50%, una sensibilidad que realmente malita, podría decir uno de 0,52 y una especificidad del 77%. Entonces vemos que realmente las mediciones de la vena cava inferior, pues como tal los diámetros y sus variaciones respiratorias, tienen un rendimiento pues realmente regular, tirando a malo, como tal para la valoración de la respuesta a volumen, sobre todo en los pacientes no ventilados, que muy probablemente son los que nosotros más vamos a manejar. Otra de las medidas que se podría tomar con la ultrasonografía, entonces sería la medición del flujo a nivel esofágico, o con la ecocardiografía esofágica, transesofágica, generalmente la hacen en la aorta. Pero entonces con la ecocardiografía nosotros podríamos hacerlo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. En ese caso, pues necesitamos mediciones ya no cualitativas, sino cuantitativas. En ese caso es con el Doppler pulsado. La idea entonces es en una ventana de 5 cámaras, ubicar como tal la ventana, pues como el foco del Doppler a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, un poquito más abajo de las válvulas. Acá en el videito se los muestro. Y la idea es que uh, como vemos acá, pues se ubica subaórtico, y en este caso se mide con el BTI, que es la velocidad, la integral de velocidad-tiempo. La medición se hace del inicio, pues como tal, de la sístole hasta el final, pues como tal de la sístole, como vemos aquí. Eso nos va a dar pues, un número, una medida, perdón, una medida, y que esa medida la vamos, como vamos a ver, la podemos utilizar para varias cosas. Entonces, en el caso de los pacientes con respiración espontánea, lo que se plantea es que se podría hacer, medir una variación de ese BTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, entonces, previo a la maniobra y posterior a la realización de la maniobra, como sabemos, más o menos 60-90 segundos, y se plantea que una variación del mayor del 12% sería un paciente respondedor a volumen. O en el caso del paciente ventilado, podríamos hacer como tal la variación a nivel del ciclo respiratorio. Con esa fórmula, pues que simplemente como uno realizarla. Y una variación mayor del 10%, en ese caso sería como una positivo para respondedor a volumen. Cuando entonces se mira, pues, o tratando de buscar como tal la evidencia, encontré ese artículo donde ellos compararon esa medición, pues varias mediciones ecocardiográficas, entre las que estaba ese cambio del BTI, para tratar de predecir la respuesta a volumen, en este caso en los pacientes ventilados. En este caso fueron más o menos 500 pacientes que ellos tuvieron, eso fue una cohorte de unos estudios, de uno multicéntrica, de unos hospitales en Francia, y eran pacientes que estaban en UCI con algún tipo de choque, pues, o definición de choque, y se les realizó ecocardiografía y la maniobra como tal de elevación de las piernas, y se evaluó contra una medición no invasiva, pues, del gasto cardíaco. Entonces, en ese caso, cuando ellos hicieron el análisis, vieron que un cambio de más del 10% en ese BTI máximo, o en esa velocidad máxima como tal del flujo a nivel del tracto de salida, vieron que
la sensibilidad era alrededor del 79% y la especificidad del 64%. Uno podría decir que es aceptable, pues como tal, sobre todo la sensibilidad. Otra sería entonces la medición del volumen sistólico, que en este caso también tenemos en cuenta el BTI, pero entonces ya se hace como un cálculo adicional. Entonces, además de la medición del BTI, que la podemos hacer en el 5 cámaras, uno debería hacer en un paraesternal largo, tratar de medir la aorta, el área de la salida de la aorta. En este caso, lo que uno trata de medir, o podríamos medir, sería como tal el diámetro de la aorta a nivel pues, de las válvulas y la medición del BTI como habíamos visto con el 5 cámara. Entonces ya se hace como tal esa fórmula. Realmente eso está en internet, pues si uno lo busca, es simplemente meter los datos y eso le va a ayudar a uno a dar los resultados. Y se plantea que entonces un cambio en el volumen sistólico mayor del 10% en paciente con ventilado, la variación respecto al ciclo ventilatorio, o mayor del 12% en la prueba de elevación de las piernas en paciente con respiración espontánea, se plantea que es una respuesta positiva. Y adicional, entonces, como ya tenemos el volumen sistólico, pues si tenemos el volumen sistólico calculado por la ecocardiografía, entonces, volviendo pues a la fisiología, sabemos que el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, podríamos calcular como tal el gasto cardíaco de ese paciente también con esa fórmula. Entonces ahí podríamos definir que si hay un cambio mayor del 10% en el gasto cardíaco, de nuevo entonces este podría ser en pacientes ventilados o con respiración espontánea. En el caso de respiración espontánea con la prueba de elevación de las piernas, diríamos que entonces es positivo. Entonces, cuando ya miramos como tal el rendimiento de estas medidas, por ejemplo, en esa revisión que hicieron en JAMA, eso fue en el 2016, vieron que la variación del volumen sistólico era mucho mejor, pues en este caso en los pacientes ventilados tenía una sensibilidad del 79% y una especificidad del 84%. En los de respiración espontánea era muy variable y tendría a ser menor, del 50 al 100% la sensibilidad, con una especificidad más bien regular o mala. Y cuando se evaluaba como tal la respuesta a la elevación pasiva de las piernas, en general como con cualquier medición, en este caso en el cambio del gasto cardíaco tenía una sensibilidad del 88%, una muy buena especificidad del 92%. O cuando se medía, en este caso, la presión de pulso, pero nosotros acá no tendríamos como esa oportunidad, cuando se diferenciaba entre el cambio del gasto cardíaco con la ventilación versus ventilación espontánea, tendía a ser mejor el rendimiento, una sensibilidad del 92% en pacientes ventilados con una especificidad del 92%. Y en espontáneos disminuía al 88% tanto la especificidad como la sensibilidad. Pero entonces vemos que en general tiene un rendimiento bueno, sobre todo en los pacientes ventilados, pero también tienen un buen rendimiento, sobre todo la respuesta del caso cardíaco de la maniobra de elevación de las piernas en los pacientes no ventilados. Y como tal, últimamente, fuera de esos parámetros, digamos que más tradicionales, han venido saliendo otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, en la arteria carótida, carótida. En ese caso, este es un artículo de Paul Marik que publicó en el 2013, en el que él empezó a hablar como tal de la evaluación de la arteria carotidia, en ese caso, en cambio del flujo. Entonces él lo medía con un transductor lineal, él refería que entonces se debería medir más o menos a 2 o 3 centímetros debajo del bulbo carotidio antes de la bifurcación. La idea es que inicialmente se debería hacer una medición transversal, tratar de ubicar el diámetro máximo de esa arteria carotidia, y posteriormente pasar a un diámetro longitudinal. Eso estamos pues midiendo como tal con el lineal, con un transductor lineal de alta frecuencia. Y la idea entonces sería medir como tal el flujo, que lo podemos hacer por el Doppler pulsado. En este caso, más o menos como la medición que hicimos del BTI, la idea es que sea lo más perpendicular posible, lo más paralelo posible al eje del vaso. Y lo que uno va a medir entonces sería las áreas del Doppler pulsado,
En ese caso ellos recomiendan que sea un promedio entre 3 a 5 latidos como tal, y la idea es que entonces uno solo podría hacer previo a la maniobra de elevación de las piernas y posterior a la elevación de las piernas, y un cambio mayor del 20% en ese flujo, que en ese caso, por ejemplo, la máquina aquí no lo calcula, por ejemplo, inicialmente era 388, acá 698 después de la elevación, y eso nos hablaría de que este paciente respondiera a volumen en una sensibilidad del 94 y una especificidad del 86%. Pues ese como tal el estudio inicial de Polmar, y que realmente también se hizo fue en pacientes en UCI, en el que estaban en choque, y se evaluaba pues como tal contra, o la comparación era un método mínimamente invasivo de la medición del gasto cardíaco. De nuevo la fórmula, pues una fórmula que pues eso realmente es complejo, pero eso está en internet o uno lo puede buscar en aplicaciones, y lo importante es medir el diámetro como tal de la arteria carotidia, y el BTI como tal de esa arteria carotidia que nos lo daría pues como tal el flujo, la medición acá de las ondas, que se va a multiplicar por la frecuencia cardíaca. Entonces nos va a dar un flujo, y si hay un cambio mayor al 20% frente previo a posterior a la maniobra, podríamos decir que va a responder a volumen. Y más adelante salió o ha salido también ese otro que es el cambio en el tiempo del flujo carotidio, también entonces de nuevo a nivel de la carótida con el transductor lineal. En ese caso, lo que ellos miden es como el tiempo del ciclo cardíaco, pues, o de las ondas que se notan a nivel carotidio. Entonces, la idea es medir desde el inicio de la sístole, en ese caso, el inicio de la onda, hasta el comienzo, o hasta el final, comienzo de la próxima onda. Entonces, eso nos daría un tiempo del ciclo. Y la idea es como hacer una corrección, según esta fórmula, es como cuando hace uno una corrección del QT, es más o menos pues es lo que yo entendí. En este caso, también es una fórmula que está en internet. Cuando hay un cambio mayor al 7% en ese estudio que fue hecho en UCI, también entonces valoraron, más o menos fueron 77 pacientes, pero fue un estudio pequeñito, y los compararon contra medición del gasto cardíaco de forma no mínimamente invasiva. De nuevo también con la, con la elevación pasiva de las piernas, entonces la medición pre y posterior a la maniobra, y ellos evidenciaron que un punto de corte de más de 7 milisegundos tenía una sensibilidad del 96% y una especificidad del 68% para predecir a volumen. Como vemos, pues eso habla de milisegundos, y realmente cuando dentro de lo que encontré, una de las desventajas es eso, que posiblemente puede haber mucha variabilidad entre las mediciones, y como vemos, pues no es como algo que nosotros hagamos frecuentemente, y realmente no hay un punto de corte establecido. En alguna literatura vi que hablan de 6 milisegundos, en otro que hablaba más o menos del un cambio del 5%. Pero entonces estos son como mediciones que están saliendo, que están mostrando la evidencia que nos podrían ayudar, pero todavía no están como del todo validadas. Entonces, también hay que entender que hay ciertas limitaciones. En este caso, la ecografía, como sabemos, puede tener ciertas restricciones para la adquisición de imágenes. Sabemos que no todos los pacientes le podemos coger buenas ventanas, pacientes obesos, con enfisema, con heridas en tórax. No es un método continuo de medición del gasto cardíaco, pues que la ventaja de un método no invasivo es que vos estás mirando, y que requiere evaluaciones cuantitativas, digamos que no son lo que nosotros más estamos acostumbrados a hacer. Podríamos aprender, pero la idea es como practicar bastante, y entendiendo que como toca combinarlo con la maniobra de la elevación de las piernas, la idea es que o se deberían hacer rápidamente las mediciones, pues porque la idea es que se hacen previos, se hace la maniobra, y vos tenés nada más, o lo ideal sería hacerlo entre 60 a 90 segundos, lograr coger todas esas mediciones. En cuanto a la ventilación mecánica, pues generalmente, como habíamos hablado, no todos los pacientes cumplen esas características. Debe ser en pacientes sin arritmias. El volumen tidal, como les contaba, pues hay algunos estudios que han demostrado que en pacientes con volumen tidal menos de los 8 mililitros por kilo, o se hace un test o un reto del volumen tidal, que es llevarle el volumen tidal hasta 8 mililitros por kilo de forma transitoria,
y ver cómo se genera la respuesta. Y la elevación de las piernas, que tiene ciertas precauciones, pacientes con hipertensión intraabdominal, pues no nos va a servir, va a dar falseado. Precaución en pacientes con hipertensión endocraniana o riesgo de broncoaspiración. Entonces, por último, pues como la conclusión grande sería que el ecocardiografía en combinación con la prueba de elevación de las piernas nos puede ayudar mucho en esa evaluación no invasiva del estado hemodinámico, sobre todo la respuesta, pues en este caso la respuesta a volumen, en nuestro contexto donde no, la mayoría de los pacientes no están ventilados, o si están ventilados no cumplen todas esas características. Y entender que sí, existen ciertas limitaciones, como les decía al final, sobre la evaluación como tal ecográfica, y que hay que ir más allá de lo básico o de lo que estamos acostumbrados para hacer una adecuada medición y hacerla de forma rápida. Y eso sería lo que tenía para el día de hoy. Muchas gracias.